Bueno, pues bienvenidos y buenas tardes. Esta semana comenzamos el mes de abril de actividades en Value School, que es, como sabéis, donde Internet viene a aprender a ahorrar e invertir. Y en el mes de abril hablamos de activos de inversión. En el blog de Value School vamos a empezar a publicar artículos sobre el tema y también tendremos clases magistrales sobre el asunto. Hoy vamos a tocarlo un poco de refilón cuando hablemos de qué activos nos pueden dar la cantidad de dinero suficiente para que, invertidos a largo plazo, podamos vivir tranquilamente en la jubilación, que es de lo que vamos a hablar hoy con la invitada a la que voy a presentar en 2 minutos, porque antes quiero deciros que ya tenemos ya desde hace unas semanas el número 3 de la revista de libros de Value School, de la Biblioteca del Inversor, que este mes tenemos a Daniel Tello, gestor de Azagala Capital, es un amigo de la casa y nos recomienda aquí sus libros sobre inversión, ¿de acuerdo?, clasificados por categorías. Tenemos un perfil de Daniel Tello, nos cuenta su carrera, cómo empezó en esto del mundo de la inversión y luego nos recomienda sus favoritos y también nos dice por qué le gustan. Vamos, que para qué perder tiempo probando libros que a lo mejor no te gustan cuando gestores reputados y conocidos te pueden recomendar ya los que probablemente te vayan a gustar. La Biblioteca del Inversor se puede descargar desde la caja de comunidad del canal de YouTube de Value School y es gratuito. Es un PDF que sacamos mensualmente. La idea es continuarlos por lo menos hasta el verano y están teniendo muy buena acogida, con lo cual os damos las gracias. Bueno, pues vamos a pasar a presentar a la ponente de hoy, que también es una amiga de la casa porque ha estado ya, esta es la tercera ocasión. Se llama Esmeralda Gómez López, que es autora del libro Tu llave a la libertad financiera, que fue casi de los primeros libros que publicamos, que presentamos en Value School. Es un libro que ella ha publicado con el sello Alienta. Esmeralda es colaboradora habitual en programas como Espejo Público y en Onda Madrid. Es licenciada en matemáticas con especialidad en astrofísica, ahí es nada, máster en finanzas cuantitativas y MBA en Dirección y Administración de Empresas. También es fundadora de La Guía de la Vida, que es un espacio donde Esmeralda comparte principios de economía personal para alcanzar la libertad financiera. Y a Esmeralda la hemos invitado hoy para hablar del contenido de su último y más reciente libro, espero que no sea el último, evidentemente, titulado ¿Quieres cobrar tu pensión? Esmeralda Gómez, bienvenida de nuevo a Value School, amiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, encantada de estar de nuevo con vosotros y de volver, como tú has dicho, a esta casa, que ya la considero mía también. Claro que sí, estupendo. Pues gracias por aceptar la invitación y vamos a ver el libro. No vamos a contarlo todo entero, evidentemente, pero sí le he pedido a Esmeralda que nos centremos en algo muy práctico, que es aprender a calcular cuánto dinero nos va a hacer falta para vivir tranquilamente en la jubilación, que es como hemos titulado la sesión. Todo lo que necesitas saber para vivir bien en tu jubilación. Entonces va a haber más números y más matemáticas muy sencillas que en anteriores ocasiones en Value School, pero bueno, a Esmeralda le ha parecido correcto el enfoque y a eso nos vamos a dedicar. Por supuesto, el libro trata muchas más cosas que abordaremos de una forma muy superficial, ¿de acuerdo? La primera pregunta, Esmeralda, que te voy a hacer es ¿a quién va dirigido el libro? ¿Expertos en inversiones? ¿Ahorradores que estén pensando, no sé, gente de la calle normal y corriente que, intrigados por esto de las pensiones, si va a haber o no, quieran saber, oye, ¿cómo puedo calcular cuánto me va a hacer falta? ¿Para quién lo has escrito? Te diría que para el 98%, ya hablando en términos matemáticos, de la población, casi para los 46 millones de españoles y parte de Latinoamérica que seguro que nos están escuchando como suelen hacer habitualmente. Es decir, que prácticamente para todos porque es un tema que nos afecta a todos de forma directa. O sea que esto no es solamente, porque tenemos una comunidad muy grande y creciente de amigos en Hispanoamérica, no es solo aplicable a los españoles. Es decir, aunque tú hablas e ilustras lo que tú enseñas con los principios que rigen el cálculo de pensiones en España, la base, los fundamentos son aplicables a cualquier otro sistema de jubilación, entiendo. Efectivamente, de hecho, para escribir el libro lo que hice fue hacer un estudio de mercado, me empapé con tesis doctorales, con cómo estaba el sistema de jubilación en otros países y he hecho un barrido de manera que al final he hecho algo conceptual que aplica, como tú dices, a todos los países, con independencia de que siga unas reglas concretas que por supuesto espero que cambien y pronto, pero lo cierto es que aplica a muchas geografías, esa es la finalidad. Muy bien, ¿y por qué crees que es necesario un libro como el que has escrito?
Bueno, eso lo respondo de hecho, en el primer párrafo, porque toca uno de mis valores que considero también necesarios en cualquier geografía avanzada y en cualquier sociedad que va a, a mejor, que quiere prosperar, que es el tema de la libertad. Y lo cito casi textualmente, pero es que cuando el futuro de una geografía está supeditado al voto parcial de millones de personas que han visto reducido su poder adquisitivo durante años mediante el cobro desproporcionado de impuestos obligatorios a cambio de una invención frágil, no garantizada, limitada e imperfecta, la libertad de esa geografía está en juego y como me dijeron a mí de pequeña que con la comida no se juega, pues ese ha sido el motivo principal que me ha llevado a escribirlo, el moverlo para conseguir una solución, primero a título individual, pero también pretendo que la conversación llegue allá donde tenga que llegar. O sea que esto es, tratamos de dinero, pero aquí se trata de libertad individual, de tener los medios, digamos, para llevar la vida que uno quiere, ¿verdad? Siempre, realmente la economía no deja de ser un fluido de lo que somos nosotros como persona, de lo que somos como geografía y como sociedad. Es una consecuencia. Normalmente las personas que más dinero ganan no se enfocan en el dinero, se enfocan en una pasión, se enfocan en resolver un problema, en ayudar a la comunidad. Y luego el dinero es la derivada. Vale. Oye, y no, a mí me daba un poco de miedo cuando hablábamos y preparábamos un poco la intervención, la sesión de hoy, de que lo que tú explicas aquí se quede desactualizado. Ya has aludido muy brevemente de pasada a que las reglas del cálculo de pensiones probablemente pueden cambiar. Ya veremos si además deban cambiar, que creo que sí, que es lo que tú planteas, pero ¿no hará eso que el libro se desactualice y carezca de interés dentro de poco tiempo? Esa es una de las preguntas que cuando me puse a escribirlo yo misma me planteé. Entonces, como matemática, normalmente lo que vemos son muchas letras y vemos pocos números, porque nos confiere una forma de pensar que es abstracta y que nos permite conceptualizar cualquier idea que pueda ser compleja para que aplique en distintos modelos. Con el sistema de pensiones he hecho exactamente lo mismo. He escrito un libro muy sencillo, a pesar de que lo que hay dentro y todo lo que conlleva el sistema de pensiones no lo es, pero lo he hecho para que sea atemporal. Espero que las reglas del sistema, que las reglas cambien, pero estoy hablando de algo que es el sistema de pensiones, es algo joven, muy nuevo, que apenas lleva 150 años en el país más antiguo en el que nació. Aquí en España podríamos decir que oscila entre 50 y 70 años desde que nacieron, dependiendo de si contamos las pensiones tal y como las conocemos o los primeros seguros sociales. Pero la cuestión es que aplica a pesar de que las reglas cambien, porque enseño el camino para que la persona sea capaz de tener un bienestar económico mejor que si no hubiera hecho nada, con independencia, como digo y como tú has mencionado, de que estas reglas cambien y yo también espero que esto sea pronto, más que Vale, pues nada para mira, hacerlo sostenible. sí, por supuesto. Mientras comento lo siguiente, si quieres ya puedes compartir pantalla y empezar a mostrar las diapositivas que sé que has preparado. Yo voy a decir a los amigos que escuchan que el libro tiene 257, creo, páginas, ¿sí? 250, casi exactamente, con una bibliografía al final y tiene un índice para que vean lo exhaustivo que es el tratamiento del tema de 1, 2, 3, 4 y 5 páginas de índice, llenos de epígrafes de capítulos y subcapítulos, con lo cual es muy exhaustivo el tratamiento del tema que haces. Y nos vas a contar hoy cómo calcular el dinero que nos hará falta para el día de mañana, ¿verdad? Además, con escenarios, con dos por lo menos, para que podamos contrastar, ¿verdad? Eso es la idea, que tengamos algo práctico, algo concreto que sea de utilidad para los oyentes que nos acompañan esta tarde y para todas las personas que lo van a ver posteriormente. Es algo que permita tener un futuro a la persona que lo escuche y que lo aplique mejor que si no lo hubiera escuchado. Si luego se lo lee Perfecto. y todavía lo mejora, muchísimo mejor, pero espero que sea sobre todo de utilidad. Pues venga, vamos a empezar ya con las diapositivas. ¿Qué tipos de sistemas hay de pensiones? Así, grosso modo, porque nos los vas a explicar. Bueno, estos son los dos modelos que nos vamos, el escenario 1 y 2 que vamos a trabajar, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, hemos cogido dos personas tipo, que en este caso son una mujer de 35 años que no quiere tener hijos, es ingeniera, viaja por el mundo para que la conozcamos y tiene un salario actual de 40.000 euros. Vale. Adicionalmente, vamos a contar, nos va a acompañar en la sesión de hoy el cuarto invitado, que es un hombre de 40 años que es padre de familia, de momento tiene un bebé, recepcionista en un hotel, quiere tener 2 hijos, es su aspiración, y su salario actual es de 25.000 euros. Vale, así podemos ver unas rentas un poco más altas, unas rentas a lo mejor un poco más modestas y que los cálculos veamos las diferencias bueno, que eso comporta en el cálculo de la pensión que van a cobrar y lo que les hace falta para complementar. ¿De acuerdo? Adelante. A ver qué no puedo pasar. Ahora sí. Vale. Me preguntabas la tipología de los sistemas de pensiones. Brevemente, en función de quién lo regula, los sistemas pueden ser privados, públicos o mixtos. La mayor parte, el principal pilar que rige el sistema de pensiones aquí en España y en algunos países todavía es público. Cuando ya evolucionamos a tener otros pilares, que los vamos a ver a continuación, que son en función del sistema de pagos, ya el sistema puede pasar de ser, que en este caso es la parte pública, puede ser a un sistema multipilar. Aquí tendríamos 4 principales sistemas. El de reparto, que es el que rige el de España, que está directamente relacionado con la tasa de empleo. Cuando esto falla, bien por condiciones demográficas, por natalidad, por cambio en la pirámide poblacional, por las distintas casuísticas, entonces aquí ya tenemos un problema, porque yo y tú y muchos de los oyentes estamos pagando las pensiones de los pensionistas de hoy. No es un dinero en diferido, no, estamos pagando con nuestros impuestos a los pensionistas de hoy. Esto significa que si no hay suficientes trabajadores y hay muchos pensionistas, que es lo que se estima a futuro, tenemos un problema. El sistema de reparto es de prestación definida. El de cuentas nocionales es muy parecido al de reparto, pero la diferencia es que la prestación, lo que tú vas a recibir, no está definido. Lo único que está definido es la aportación y además tiene una variante y es que es una hucha virtual. Ya es más transparente, porque aquí ya empiezas a ver lo que tú estás aportando. Y cuando hacemos las cosas transparentes, en general, en cualquier entorno, en cualquier ecosistema, de forma natural mejoran. Mejoramos, es igual que nuestros pensamientos. Lo decía, no en el anterior libro decía, piensa y compórtate como si te estuvieran observando, porque eso al final repercute directamente en lo que tú eres. El pensamiento al final repercute en lo que tú eres. El Oye, sistema perdona, Sí, sí, sí. antes de que avances, mira, dices prestación definida, donde pone sistema de reparto. Es decir, aquí sabes lo que te corresponde, lo que vas a cobrar, ¿no? Por eso en España podemos decir que la pensión máxima es tanto dinero y es decir, está como predeterminado, además están topadas. Nadie va a poder cobrar más que el importe que está fijado oficialmente. Has Mientras dicho que máxima, dices, ¿verdad? Suena mejor sí. máxima que limitada, ¿verdad? Es que el lenguaje muchas veces Fíjate, sí, sí, me gusta meterla. efectivamente. Pensión limitada, efectivamente. Pensión Y eso es limitada. lo que tenemos actualmente. Y luego dices, sistema de cuentas nacionales, se sabe lo que yo aporto, además lo veo claramente, pero no puedo saber en este momento, con mis 40 años, por ejemplo, lo que yo vaya a cobrar. Hasta el momento en que no me jubilo, no se me hace ese cálculo, ¿verdad? Eso es, que eso ya es una Vale, mejora que lo hace sostenible, un poquito más sostenible, sin perder la parte social de ayudarnos los unos a los otros, por ya. supuesto, pero lo hace sostenible en el largo plazo porque ya está vinculado a la esperanza de vida y también al número de trabajadores que hay. Ya Vale. es un Esto es cambio. lo que se conoce como sostenibilidad actuarial, ¿no? Sí, sí. Ahora Vale, mismo nuestro sistema no es actuarialmente equitativo. Esto vale. significa que no es equilibrado. Los pensionistas de hoy, a pesar de que todo lo que han pagado, por la esperanza de vida que tenemos hoy en España, tienen pensiones con lo que nosotros estamos pagando hasta los 12 primeros años desde que se jubilan. Es decir, desde los 67 hasta los 79. Pero es que la esperanza de vida en España ya está por 86 años, increciendo, o sea, va a más.
Con lo cual aquí volvemos a tener un problema. No es actuarialmente equitativo ni tampoco es sostenible en el largo plazo. O sea, Por que es un muchas más sistema, razones. sí, muy generoso entonces. Es muy generoso y de hecho el de España, esto es una, el de España es de los más generosos. Esto ya sería lo de la tasa de sustitución para que nos suene. Lo que significa Sí. es que el 80% del último salario que tú tengas cuando te jubiles, eso va a ser tu pensión, más o menos, en Más o media. menos, Es sí. un 78%, pero voy a hablar siempre en grandes números. Me interesa que la gente se quede con el concepto. Para llegar al detalle, el que quiera lo puede hacer. Esa es la Sí, tasa de en el sustitución. libro. Ujú. Vale, en el Pero libro hay lo otro, explicas, ¿eh? Le dedicas muchas páginas en el sí, libro, sí. pero hay otros países que no tienen esta tasa de sustitución y eso no tiene por qué ser malo si lo complementamos con una educación financiera como hacéis en Value o como hago yo fuera de aquí, si lo Vale. complementamos con un sistema de empresa, con un sistema, lo complementamos con la inversión privada. Cambiamos el de reparto por uno de cuentas nacionales y empezamos a hacer un poquito más transparente y eficiente muchas más cosas. Si hacemos esto, no tiene por qué ser malo cobrar menos, que tu pensión al terminar, por ejemplo, sea la mitad de tu salario. Al contrario, puede que sea positivo para todos. De acuerdo. Muy bien, pues continuamos. Gracias. Y vamos por el sistema de capitalización que está basado en la rentabilidad futura que se espera obtener. Esto no es otra cosa que a lo que está enfocado este libro, a que la persona, con independencia de cómo está ahora mismo el sistema en los distintos países, sea capaz de invertir y de construir su propio sistema sabiendo todo lo que tiene que saber de lo que más o menos puede llegar a cobrar. Y el sistema de empresa, que es algo que se puede llegar a montar sin tener en cuenta, en este caso, la política o el Estado. De hecho, yo estoy ahora trabajando en una startup, en Neopensión, que pretendemos llevar este sistema de empresa a España por completo. De manera que a través de la empresa tú vas generando de tu dinero y se queda reservado para ti en una hucha que se va invirtiendo, por supuesto, porque ahora mismo tampoco se está invirtiendo demasiado bien las pensiones en España. Y tú acabas teniendo también aquí otro plus, de manera que estamos construyendo distintos pilares. Esto, de hecho, en Reino Unido ya está instaurado y es voluntario, como aquí aparece. O sea, es fundamental siempre que vayamos ligados con la libertad de si alguien quiere o alguien no quiere, porque puede que gente no quiera y es igual de lícito que el que quiera. ¿Qué pasa cuando dejas las cosas voluntarias y son positivas para el conjunto o para la mayoría? Que la inmensa mayoría en Reino Unido, aunque puede dejar de aportar de forma proactiva, no lo hace. Y al Muy llegar a su bien. jubilación ya tiene algo más, es un a más. Este es el sistema de empresa. Y estos son los que existen Estupendo. en distintos países, que hemos ido evolucionando cuando se quedan obsoletos, porque como esto es una invención, como la inmensa mayoría, como el dinero, como todo lo que nos rodea como seres humanos, pues lo que tenemos que hacer es migrar esta invención hacia algo que sea sostenible, justo, repartido, con lo que todos estemos de acuerdo. Muy bien. Estupendo. Adelante entonces. Esto diría que ya lo hemos mencionado, por seguir Sí. avanzando, la diferencia de los sistemas de aportación definida y de prestación definida. Vale. Las diapositivas estarán disponibles, ¿eh? Cuando publiquemos el vídeo, que todos sepan que se podrán descargar desde un enlace en la cajita de la descripción. Pues vamos a... Entonces, esperanza de vida, perdona, el tema crucial, creo yo, en esta reformulación de las pensiones, ligarlas a cuánto va a vivir una persona. Y yo aquí me permito ser un poquito incorrecto e impertinente. Las mujeres tenéis más esperanza de vida que los hombres. Eso... Aquí es ¿Eh? injusto lo que estáis recibiendo respecto a las mujeres, efectivamente. Claro, Aquí ¿no? habría que lanzar una lanza hacia el género masculino. Dentro de todo este debate que también está ahora tan candente, si las mujeres viven más, pues no voy a ser yo la que lo sugiera, pero deberían cobrar menos pensión porque la esperanza de vida es mayor o se debería hacer personalizado, pero que es un Bueno, debate bueno. también a abrir.
Bueno, bueno, muy bien. Pues venga, adelante. ¿Qué pasa con la esperanza de vida? ¿Por qué es importante? ¿Cómo la podemos calcular? Todo ese tipo de preguntas que tendremos en la cabeza muchos. Vale, pues la esperanza de vida va a ser el primer input, el primer dato. Aquí hay muchos datos que tenemos que ir calculando, que tenemos que ir preguntándonos y además cada uno vamos a ser un mundo diferente. Por eso el libro acompaña en este modelo que se ajusta como un guante a cada circunstancia. Porque mira, la esperanza de vida influye muchas cosas como la genética, los pensamientos, la salud mental, el estilo de vida que tengamos, lo aversos o no que seamos al riesgo. Si nos gustan los deportes de riesgo, pues la esperanza de vida normalmente es menor. El barrio en el que vives también influye. La ciudad en la que vives, la familia en la que naces, el país, por supuesto, el género, como hemos mencionado, lo que comemos, lo que respiramos, bueno, absolutamente todo influye. Entonces, cada uno, lo ideal es que construyamos una esperanza de vida para tener este dato, que es el principal, porque tenemos que saber durante cuánto tiempo vamos a tener que estar cobrando o para cuánto tiempo vamos a tener que estar construyendo este sistema paralelo al sistema de pensiones que tengamos público. Para facilitar la tarea, yo he construido una serie de tablas que las he extraído del INE, o sea, todo está referenciado. Y aquí lo que hacemos es buscar los años que tenemos y el año actual. Y con eso nos dice un dato que es el número de años esperado y genérico que llegaremos a vivir. Solo he diferenciado respecto al género en el libro. Género masculino y género femenino. Lo ideal, como digo, es personalizarla, porque no es lo mismo saber que tienes un histórico genético determinado, problemas en la familia, que no. Vamos a ir ya con los ejemplos que llevamos de nuestra chica de 35 años y nuestro papá de familia de 40, pues en este caso tendríamos 42 años para uno y casi 52 para otro. Vale, un momentito, Esmeralda. Sí. ¿Hay alguna web, algún recurso oficial, web del Instituto de Estadística, donde podamos ir y meter nuestros datos y la esperanza de vida a día de hoy que podamos tener se va a arrojar, se va a aparecer? Sí, este también lo comparto en el libro, está aquí, Vale. está este link que ponemos ahora sobre... Este lo encontré a base de investigar, digo, pues algo sencillito. Te hacen un test, te preguntan muchas cosas sobre tu estilo de vida, sobre la alimentación, problemas familiares, enfermedades, dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco exhaustivo, pero sencillito. Y con esto te arroja una esperanza de vida que complementa a la del libro. ¿Yo con cuál me quedaría? Todo esto lo explico paso a paso en el libro y sin complicaciones. Siempre voy a elegir el máximo, porque si yo te estoy guiando para que sepas construir tu economía próspera durante un periodo de tiempo, y imagínate que me quedo en el mínimo, ¿qué pasa con el excedente? Entonces yo siempre me voy a quedar con el máximo y además en el libro estreso el modelo, o sea, siempre voy a más. Aquí no lo voy a estresar, aquí lo vamos a hacer más sencillo todavía, pero bueno, que se sepa que está. Muy bien. Pues Vale. adelante. Tendríamos entonces para la chica que viviría 87 años y el chico, la esperanza de vida serían de 42. Los 40 más los 42. 82, perdona, ¿no? Sí, 82, perdón. Sí, perdona. Perdón con mi dislexia. A veces me saldrán palabras que no son las que quiero decir, entonces total libertad para corregir. Vale. El punto 2 será ¿cuánto necesitamos en la jubilación? Para saber cuánto vamos a necesitar en la jubilación, debemos calcular cuánto vamos a gastar cuando nos jubilemos. La primera regla efectiva en la gestión del dinero es siempre gastar menos de lo que ganas. Aquí tenemos dos palancas en nuestro flujo de caja entrante, que es, por un lado, podemos trabajar para aumentar los ingresos en nuestra vida a medida que vamos creciendo y por otro lado también podemos trabajar para reducir el gasto. Esto es como una balanza. Cuanto mayor sea este gap, es decir, la diferencia entre lo que ganamos y lo que gastamos, mejor, en todos los sentidos.
para calcular lo que gastamos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como punto de partida lo que gastamos en la actualidad para tener esta base y luego ya pensaremos cuánto vamos a gastar a futuro. Aquí va a haber dos factores que van a influir, llegado el momento, que es el de la inflación, que nunca lo tenemos que perder de vista, jamás. Lo vamos a ver en profundidad, pero jamás. Y el de la esperanza de vida, que ya la tenemos. Aquí ya tenemos este dato. Entonces, en el gasto mensual habrá varias partidas. Voy a hacer un breve acompañamiento de cómo lo deberían hacer las personas. Cada uno tendrá gastos fijos y tendrá gastos extraordinarios. En los gastos fijos tendremos agua, luz, internet, teléfono o alimentación. Aquí hay una plantilla que guía en lo que sería, pues, de forma detallada el gasto de cada una de las personas que quieran hacer este ejercicio. Lo ideal es tener este gasto ya histórico, como decía en el anterior libro. Si esto lo tenemos, cuando llega la jubilación, más o menos vamos a poder saber cuánto vamos a gastar. Y aquí cuidado con lo que creemos, que una cosa es lo que creemos y otra cosa es la realidad. Recordad los sesgos cognitivos, no los olvidéis Porque, nunca. Esmeralda, lo que creemos habitualmente es que de jubilado gastaremos menos que en activo. Bueno, quiero decir a los amigos que están viéndonos que estas tablas y más están incluidas en el libro, ¿de acuerdo? Las tienen allí, pero esa creencia es errónea. Es decir, si yo no tengo que ir a trabajar, no tengo a lo mejor que gastar en ropa o en el automóvil para desplazarme a la oficina, acabaré gastando menos, con la casa pagada incluso. Precisamente es lo contrario, como suele ocurrir. Es lo contrario. De hecho, hay estudios, yo me anclé en unos estudios estadounidenses que estaban hechos pues, a miles de personas, pero la realidad es que la gente se piensa que iba a tener un gasto en la jubilación de un 85% de su último salario, cuando la realidad es que necesitaban un 135%. Es decir, un 35% más del último salario. Esto es un dato muy relevante. Y hacías alusión a que, claro, ya no trabajas, precisamente, ya no trabajas, ahora tienes tiempo libre. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? Gastamos. ¿Qué hacemos a medida que nos hacemos mayores? Nos cuidamos, nos apuntamos al gimnasio, gastamos más en salud. Mucha gente tendrá nietos, viaja, tendrá hobbies. Todo esto, la alimentación no se descuida. Puede haber medicamentos, puede haber un sinfín de situaciones que creemos que no vamos a tener. Por eso es tan importante hacer esta proyección e imaginarnos cuál va a ser nuestra vida en la jubilación. Claro, no es lo mismo el que esté pensando viajar constantemente que el que quiera tener una vida completamente frugal en un pueblo sin gastar realmente, pero que sea de forma consciente. Este ejercicio yo invito a todas las personas a que lo hagan de forma consciente. Muy bien, Sin pero entrar... que no partamos con la creencia de que gastaremos menos porque no necesariamente ha de ser así. No, no. Vale, muy bien. Bueno, pues acompañando en todos estos gastos que tenemos, ya llegamos a lo que vamos a gastar, al gasto estimado en la jubilación. Y aquí lo ilustro con los dos ejemplos de nuestros amigos. La chica que tenía un salario de 40.000 euros que neto se queda en 29.700, ella tiene una capacidad de ahorro mensual de 500 euros, que esto es el 20% al año, es muy disciplinada y como está ella sola y no pretende tener hijos, su gasto actual es de 1.500. Ella estima, después de hacer este ejercicio, que el gasto estimado en la jubilación sin actualizar con el IPC, que es del 2%, lo he puesto en el ejemplo, será de 2.500 euros. ¿Qué pasa si lo que hacemos es capitalizar este dato, es decir, llevarlo al futuro? ¿Esto qué significa? Que 100 euros hoy no son lo mismo que 100 euros mañana, con lo cual hay que hacer equivalente las cantidades. Por tanto, 2.500 euros de hoy, de lo que ella se piensa que va a gastar con su salario de hoy,
es equivalente a 4.700 cuando se jubile, dentro de pues 27 años, de los 35 que tiene, no, 37 años, de los 35 que tiene a los 32, perdón, a los 67 años. Lo que hay que hacer es multiplicar por 1 más el 2% elevado al número de años hasta que se jubile. Hacemos lo mismo con el hombre. Como su salario neto anual es de 20.000 euros, su capacidad de ahorro, dado que va a tener otros hijitos y ahora mismo pues ya tiene familia, es de 100 euros, es de un 6%, que es una situación realista. El gasto actual es de 1.300. ¿Y cuánto estima gastar cuando se jubile? Pues 1.700, que capitalizados a futuro dan una cifra de 2.900. Y aquí lo que hemos mencionado, Luis, que al menos el 135% de tu salario hoy. Esto podría ser ya la sugerencia, cuando la gente haga el ejercicio de cuánto voy a gastar cuando me jubile, pues al menos el 135% del salario. Vale, planteemos que estos son previsiones, es decir, el dato de inflación puede ser del 2%, que en Europa es una inflación pues muy normal, a la que ya incluso nos estaremos acercando oficialmente, digamos, pero vamos, ese dato puede ser otro más adelante, pero bueno, con algo hay que trabajar. Es una aproximación para que sentemos las bases de lo que tenemos que hacer para calcular y que no nos pille, digamos, no prevenidos. Eso es. Pues ahora ya vamos con el tercer paso, que es el de ejercicio para definir la paga probable de la jubilación. ¿Cuál es el ejercicio? Pues aquí, para calcular la paga en la jubilación, lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto dinero vamos a necesitar cuando llegue este momento. Por ejemplo, en el caso de ella, que se va a jubilar a los 67 años, en este caso como él, y que tiene una esperanza de vida de 89 años, como ya ha estimado un gasto en la jubilación de 2.500, que capitalizados son 4.700, esto da un total. ¿Cuánto va a necesitar tener ahorrado sin capitalizar? Más de medio millón de euros, 660.000. Pero es que esto, si lo llevamos al valor de allí, del futuro, es más de 1 millón de euros. Madre mía. Madre mía. Sí, madre mía. O sea, estamos hablando de cifras que cuando nos las ponen sobre la mesa, pues nos hacen pensar. Pero es que esto es lo mismo que lo que estamos aportando, lo que está aportando ahora mismo un mileurista a lo largo de su vida en concepto de impuestos y solo de IRPF es más de medio millón de euros de impuestos. Que esta es otra de las reflexiones que lanzó en el libro de ¿es esa persona menos hábil gestionando su dinero que en este caso el Estado? Pues, la sugerencia que yo hago es la de minimizar el poder que puede tener ahora mismo el sistema público, maximizando el poder de cada uno de los individuos que lo componemos. No digo que lo eliminemos, no, porque es positivo, pero sí es muy ineficiente. Y no hablo solo del sistema de pensiones, hablo del estado de bienestar como tal. Muy ineficiente. Entonces, este cálculo lo he hecho con esta formulita que aparece aquí, la de la fórmula para el cálculo de la cantidad total que necesitas para tu retiro, que lo que hago es multiplicar el gasto mensual por 12 meses que tiene el año por el número de años que estimamos vivir una vez nos jubilemos. Y ya con estas cifras, que lo vamos a ver ahora después, ya podríamos aplicar esta otra fórmula, que parece un poquito más compleja, pero que no tiene nada de dificultad. ¿Qué nos va a dar esta fórmula? Pues algo totalmente importante, que es la aportación anual que debemos destinar a nuestra cartera de inversión, que lo mencionaremos por encima, a los distintos activos que existen en el mercado para invertir, con la intención de conseguir que con el interés compuesto podamos complementar la pensión esperada del Estado. Como ya tenemos el capital final objetivo, que es el numerador, es lo que está encima, y abajo ya tenemos el tipo de interés
¿Qué tipo de interés? Como aquí también va a depender de la aversión al riesgo, del conocimiento, de la formación de la persona, pues ese tipo de interés puede variar. La renta variable podrá oscilar entre 5, 6, 7% neta, haciéndolo de forma normalita. No me voy a la gente pro ni me voy a los inversores, no. Me voy al que haga una diversificación. Estamos hablando del 1, 2, incluso 3% renta fija, histórica, y los años de inversión. Y con esto ya nos arroja cuánto tendríamos que destinar al año y por tanto ya podemos saber también cuánto tenemos que destinar al mes para conseguir ese capital objetivo. Bien, un momento, por favor, Esmeralda, ¿puedes Sí. retroceder 2 diapositivas ahí? Ahí está. Es decir, que en el caso de él, por ejemplo, para que él consiga 522.307 euros, avanza Sí. por favor una diapositiva. Sí. Esa cifra es, vamos a calcular la aportación anual. El numerador es el capital Sí. final objetivo, que es esos 500 y pico mil euros, ¿verdad? Eso es, Vale, eso es, perfecto. eso es. Y ahora lo vamos a hacer después. Vamos a ver que no siempre es realista, que no siempre se puede. Aquí hay alguien que sí va a poder y hay alguien que no va a poder. Pero esto es importante que lo sepamos de antemano y cuanto antes lo sepamos mejor para poder ajustarnos, trabajar, para poder tomar decisiones. Pero lo importante es la transparencia y esta formación. Muy bien. Entonces, ¿cómo ahora construimos nuestro patrimonio? Pues no voy a entrar en el detalle, solo me quiero centrar en la tartita de aquí abajo. Va a haber una parte que va a estar constituido dentro de lo que vamos a percibir cuando nos jubilemos, el total de lo que percibamos, una parte va a ser la pensión pública, que representa aproximadamente ese 60%. No estoy hablando del mismo 80% del principio. Lo digo para que quede claro. La tasa de sustitución, eso es respecto al salario, pero cuando tú llegas a la jubilación, imagínate tú, Luis, que vas a recibir pues 1.500 euros, ¿vale? Pues imagínate que 1.000 te los va a pagar el Estado y los otros 500 son lo que tú te has construido, porque te leíste el libro con tiempo y es lo que vas a recibir, porque es ese ahorro el que tú has generado. Entonces, ese 1.500 que tú recibes, pues lo que estoy diciendo aquí es que el 60% será la pensión pública y el 40% es lo que la persona, el individuo, se va a generar. Por un lado, con su ahorro y su esfuerzo y su inversión, y si todo va bien, con la startup en la que estoy colaborando, que también será parte del pilar de empresa. Pero con lo que puedo contar es con el de Estado y sobre todo con el esfuerzo de la persona. Muy bien. Y ahora aquí es importante, ¿cuánto vamos a cobrar del Estado? Pues igual, en el libro acompaño al lector en todos los pasos, porque no es un cálculo sencillo, pero también una vez más me voy por 2 caminos. Uno fácil, que son aproximaciones, he hecho un montoncito de tablas para saber en función del salario que tenemos y de una serie de condiciones que yo he preestablecido, pues cuánto podemos esperar cobrar del Estado llegada a la jubilación. Y luego está el cálculo exhaustivo, el real, que el real lo único que hago es guiar para resolver esa ecuación que vemos ahí abajo de base reguladora mensualizada. Los pasos que se van haciendo son los que aparecen a la izquierda de la diapo. Conocer tu edad de jubilación, recopila todas las bases de cotización a lo largo de tu carrera laboral. Todo digo cómo, dónde, reconoce el periodo de referencia, digo lo que es el periodo de referencia, actualiza las bases de cotización con el IPC. Claro, esto lleva mucho tiempo porque hay que actualizar cada base de cada mes con el IPC de cada mes. Hay calculadoras para ello y todo está referenciado. Sumas todas las bases de cotización y divides. Luego calculas el porcentaje aplicable y después de este trabalenguas llegas a tener una pensión estimada. No deja de ser esa ecuación de la parte derecha. ¿Qué pasa? Hago alusión de nuevo a la pregunta que me lanzabas al principio, que las condiciones van a cambiar. De hecho, aquí he mostrado una tablita ahí
que pone, si te hubieras jubilado en el 2013, si te hubieras jubilado en el 2014, hay una serie de años, que son las columnas que vemos ahí, y estamos en 2021 cuando estamos haciendo este vídeo. 2021 será otro denominador, porque ese será el factor, y 2022 será 350. Os lo resumo lo que significa esto. Cada vez vamos a cobrar menos. Y esto es algo progresivo, que se van tomando decisiones, como la de ahora que se acaba de tomar, de que se desgrave de 8.000 euros, que pasamos ahora ya a desgravarnos 2.000 con las aportaciones a los planes de pensiones, es decir, que no te desgravas prácticamente nada. Pues decisiones como estas se van tomando constantemente. Es como patada hacia adelante, porque no resuelve el grueso del problema que tenemos. Pero con esto pues ya tendríamos nuestra base reguladora mensualizada, que, por mencionarlo también, lo que nutre lo que vas a cobrar en tu pensión de jubilación no es otra cosa que tu verdadero salario, lo que verdaderamente cobramos todos, que aquí en España ninguno vemos. Hay otros países que también se menciona. Lo que nosotros cobramos no es el salario bruto que vemos en nuestra nómina y que luego vemos el neto después de un montón de impuestos que pagamos, un montón. De hecho, estamos trabajando hasta julio, todos, solo para pagar impuestos al Estado. A partir de julio ya puedes vivir, pero hasta julio trabajas para el Estado, con todos y cada uno de los días y con todo esto lo que supone. Pero tu salario no es ese, tu salario es lo que paga la empresa por ti, que eso tú no lo ves. Aproximadamente la empresa y todos los impuestos que tú pagas, directos e indirectos, respecto al salario real que tú cobras, es un 50%. Un 50% de impuestos. Esto también es algo que cuento de forma exhaustiva porque es muy relevante. Igual que sería muy relevante que lo viéramos en nuestra nómina. ¿Cuánto estamos cobrando realmente? Sería muy interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, ya con esto, con el cálculo, que no os voy a guiar porque si no, no terminaríamos en mucho tiempo, para eso el libro, me voy a las tablitas que son aproximaciones. En la de la izquierda es para la chica. La chica que tiene el salario, creo que le he puesto 45.000, no sé si eran 45 40, o 40.000, pero bueno. Como veis, ahí está la pensión máxima o limitada, como a mí me gusta llamarla, que a partir de 37.000 euros, el que cobre ya más de 37.000, llegada a la jubilación y con todo el plazo y todo lo que tiene que tener, ya va a llegar, o sea, ya va a perder poder adquisitivo. Como máximo va a cobrar esos 2.700 que está ahora. Y el chico pues va a tener una pensión estimada de 1.600. Ya tenemos el dato. Bien, o lo hemos calculado de forma exhaustiva o bien de forma aproximada con todas las tablitas que hay. Entonces, sí, dime, Un Luis. momento, Esmeralda, sí. Este dato de la tabla anterior, por favor, es lo que vamos a recibir del Estado. Es decir, de la tarta donde tú ponías el 60-40, este es el 60. Claro, entonces me falta un 40, ¿no? Eso es. A lo mejor claro. no, a lo mejor a ti no. Cuando hagas tu cálculo de gasto, de lo que tú pretendes gastar, por eso todas las cifras que voy pidiendo y las que te voy acompañando te van a definir a ti como persona. A lo mejor a ti te vale con la pensión del Estado. Vale, de acuerdo. Vale, pero sí, sería el 60% ese que hemos visto. Vale. ¿Y cómo conseguimos el 40%? Pues ¿cuánto destinar a inversión para completar tu jubilación? Aquí. Recopilando datos que ya tenemos, la pensión pública esperada actualizada de la chica es de 2.700. Como veis, yo voy redondeando todas las cifras. Y la del chico es de 1.600. Como ya teníamos el cálculo actualizado a futuro, de 4.700 para la chica, pues a ella le faltan 2.000 euros de renta al mes. Aquí vuelvo a decir el inciso de que puede parecer una barbaridad 4.700 euros. Bueno, de hecho lo es porque ya gana muchísimo dinero, pero me voy al chico. Puede parecer una barbaridad los 2.900 euros que él querría gastarse, que ya están actualizados, pero
No olvidemos que son 1.700 de datos de hoy. Esto significa que los precios van aumentando con el paso del tiempo. Esto es la inflación, que nunca, nunca jamás la tenemos que olvidar. Pues a uno le faltan 2.000 y al otro 1.300 cada mes para llegar a su aspiración de gasto, este ejercicio que ya han definido. Vale, un momentito, por favor, para llegar al gasto que ellos piensan necesario para en el futuro, como jubilados, seguir manteniendo el nivel de vida aproximado que están manteniendo actualmente. Porque recordemos que hemos hecho ese cálculo conforme a lo que venimos gastando y lo que pensamos que respecto de eso vamos a gastar el día de mañana. O sea, que es para mantener el nivel de vida. Eso es, eso es. En este caso, pues a la chica le he metido un nivel de vida alto, porque ella quiere viajar, es decir, que es como si ella hoy quisiera estar gastando 2.500 euros y su salario hoy es de 2.000, está ahorrando 500, sí, pues su salario hoy es neto de 2.000, pero ella aspira cuando se jubile a gastar 2.500, con dato de hoy, que es lo mismo que 4.700 con dato de cuando se jubile. Son cifras equivalentes. Eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto, ahora ya entra esta formulita que hemos visto antes para conocer la aportación anual. Pues aquí entra en juego. Y ahora ya la calculamos. Como tiene 35 años la chica hasta que se jubile aproximadamente para invertir, y él tiene 30 años hasta que se jubile, me voy a las tablitas, que también hay una serie de tablas que lo que muestro en cada una de ellas, hay unas cuantas páginas, es, dada la aportación mensual a una cartera de inversión y a un tipo de interés, que están todos los tipos de interés, hasta, no sé si he puesto hasta el 20%, durante los años de inversión que aparecen a la izquierda, ¿cuánto dinero podría llegar a acumular? Y con este cálculo, y ahora ya aterrizamos al ejemplo del chico y al ejemplo de la chica, si recordáis, el chico tenía una capacidad de ahorro de 100 euros. Nos vamos a las dos primeras columnas, que son la de 100 euros y he puesto también la de 200. Este cuadrito sombreado que hay en las dos primeras columnas. Esto es lo que el chico en 25-30 años puede llegar a acumular. Si invierte 100 o si invierte 200 todos los meses a una cartera de inversión del 7%, que le dé este 7%, no quiero entrar en detalles, quiero dejarlo, pero la cartera de inversión es volátil. Sabemos que también vamos a perder dinero algunos años. Lo importante es la tendencia. También me parece importante mencionarlo, para que nos acostumbremos a la pérdida como algo natural. Y la chica, en las mismas circunstancias, ¿recordáis que podía destinar 500 euros al ahorro y a la inversión? Pues he metido también las columnas de 600 y 700 porque ella tiene un salario más alto. Seguro que su salario sigue creciendo con el tiempo, es ambiciosa, es más joven, pues llegaría a invertir 700 al mes. Estoy hablando ya de barbaridades, pero ella se ha marcado algo alto. Entonces ella podría llegar a tener en la jubilación pasados los mismos 25 o 30 años, pues lo vemos ahí, lo que está sombreado en rojo, entre 400.000 euros y 850.000 euros, invirtiendo simplemente. Esmeralda, un momentito. Sí. Fijémonos, por favor, en la casilla, en la columna de la chica, cuando invierte 700 euros, en el año 25, por 25 años, el importe son 568.000 y pico, pero 5 años más tarde son 849.000 y pico. Eso es el interés compuesto. O sea, ese salto en 5 años, que no duplica, pero vamos, se queda un poquito por debajo, eso es ese efecto bola de nieve, ese interés compuesto. Fijémonos, lo que 5 años de inversión mantenida, 5 años más, nos puede llegar a reportar. Es increíble. De ahí la importancia, y ahí lo hacéis clave, de empezar con la educación financiera desde niños, con la primera paga, y de que como país y como geografía aprendamos a ahorrar.
Ujú. Muy bien, muy Esa es la bien. clave. Pero Gracias. efectivamente, muy buen punto. ¿Qué pasa con esta realidad? Porque ahora ya aquí tenemos dos situaciones perfectamente reales, que podría ser un padre de familia y una chica ejecutiva. Pues me voy otra vez a la diapo de antes. Ella necesitaba 500.000, lo veis aquí, ella necesita 500.000 de euros para llegar a ese aspiracional y él necesitaba 360.000 euros. Si yo me voy al escenario de él, ni invirtiendo 200 al mes en el tiempo que le queda, llega a su aspiración. No lo consigue, no llega. Lo más probable es que él pueda llegar a invertir 100 o incluso 50, porque va a tener otro hijo. Y esta es la realidad de esta familia, como la de la inmensa mayoría. Pero puede llegar a la jubilación con 81.000 euros, invirtiendo durante 25 años 100 euros todos los meses. Y esa es la realidad que quiero transmitir. O sea que, primero, para poder hacer todo este juego, que lo he simplificado aquí al máximo para hoy, hay que tener el objetivo, hay que saber que el sistema es inventado, que es cambiante, que es imperfecto, que es limitado, que es no garantizado, todas estas cosas, pero hay que hacer el ejercicio para que a medida que el sistema se vaya cambiando, nosotros vayamos modulando nuestro modelo y lleguemos a la jubilación o lleguemos al hito que nos marquemos, al de la libertad financiera que se marcan muchos, a cualquier hito, mejor que si no hacemos nada y dependemos íntegramente del Estado o de los políticos. Porque aquí entonces sí que tenemos un problema, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos un sistema que necesita al 25% de la fuerza votante, que hoy son los jubilados, y no se puede cambiar el sistema de pensiones porque se van a enfadar, y con razón, porque nos están ocultando cosillas a los que trabajamos y a los que están ahí fuera, y entonces necesitan estos votos. Y ellos necesitan los votos para gobernar, con lo cual tenemos un problema también. Pero está muy bien, Esmeralda, que tengamos como resultado del ejercicio esa cifra, ese aspiracional al que tú te refieres. Es decir, francamente, yo con mi edad, sabiendo que, siguiendo las reglas del libro y haciendo el trabajo, los deberes, tengo que conseguir cuando me jubile un capital acumulado de 700.000 euros, por ejemplo, pongamos cifra redonda, yo ya puedo empezar a decir, pues me tengo que poner serio, a meter en mi cuenta de inversión, mis productos de inversión, pues 600, 500, lo que me haga falta, porque sé que en el caso del hombre que acabas de comentar, ahí tenemos una persona que va a reducir su nivel de vida cuando se jubile. El suyo y el de su familia, porque Claro, al final todos vamos a una, lo estamos claro, viendo claro. ahora. Entonces, claro, tener ya ese referente, oye, te permite tomar medidas en este momento para prepararte para ese futuro, que yo Eso creo que es. todavía demasiados de nosotros vamos a ciegas. Y aun en Value School, que animamos a la gente a invertir, pero no, es que tú puedes saber cuánto te hace falta invertir para mantener la vida que quieres mantener el día de mañana. Es decir, no basta con eso. Cuantas más informaciones concretas, y aquí las recibimos, Eso es. tengamos, más certero va a ser el tiro, que es un tiro de Eso es. 25 o 30 años a base de ahorrar e invertir. Te voy a hacer alguna pregunta. Teresa te dice que gracias por lo que compartes, que le encanta la presentación y querría saber si en el libro contemplas escenarios de jubilación activa. Es decir, jubilación, el estatus de un jubilado que a la vez trabaja, cobra un salario por una actividad, pero también percibe una pensión de jubilación. Aplica, no lo menciono de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque cuando yo te invito a que vivas el futuro, a que veas cómo vas a estar viviendo en el futuro, si tú vas a tener una jubilación activa, que de hecho sí que lo menciono como una posibilidad aspiracional y utópica, de hecho, desde mi punto de vista, y es el aspiracional de yo no quiero dejar mi trabajo. Cuando a mí me apasiona, que a mí me apasiona prácticamente el 90% de las actividades que llevo a cabo, mi objetivo no es dejar de trabajar. Mi objetivo es seguir emprendiendo como la startup en la que acabo de empezar y seguir con ideas y no parar. O sea, ese es mi objetivo. Si en un país consigues eso, al final, de forma, y dejas libre la esperanza de vida, o sea, el año en el que se jubila la gente, en lugar de hacerlo impositivo, de forma indirecta aumentas la edad de jubilación, porque la gente de forma libre decide seguir trabajando, pero de forma libre, no de forma impuesta. La imposición es mala, la libertad
Es buena. Pero sí, lo contemplo y lo tienes que incluir dentro de tu modelo cuando te lo leas y lo lleves a cabo. Yo recomiendo a todos los amigos que escuchen el vídeo que subimos al canal del Winter Summit, las conferencias que hicimos en Navidad en diciembre, de José Antonio Herce, que nos dio una clase fabulosa sobre longevidad y jubilación, hablando de esperanzas de vida y hablando de, por ejemplo, que a muchos de nosotros a los 67 años lo último que nos va a apetecer es jubilarnos. Vamos a tener salud, ganas, energía, salvo que hubiera sido un trabajo penoso el nuestro y estemos muy deteriorados, por así decirlo, y oye, eso ayuda a mantener el sistema porque seguirás contribuyendo con una actividad, a lo mejor a medio gas, con la mitad de ingresos, un voluntariado. Hablamos de un montón de cosas, es una conferencia magistral de 3/4 de hora donde abordamos ese tema tan interesante. Pregunta un amigo también que si conoces un sistema de cuentas nacionales y de capitalización, países que lo tengan ya implementado. Sí, sí. De hecho, en el libro hablo del sistema sueco, hablo de más, hablo de Irlanda, Reino Unido, Alemania, no recuerdo ahora todos, pero el sueco concretamente lo analizo de forma exhaustiva porque pasaron por lo mismo que estamos pasando nosotros ahora y reaccionaron a tiempo. Entonces, ahí lo que han hecho ha sido pasar a uno de cuentas nacionales, hay sistemas de puntos, hay sistemas de empresa. En Alemania, por ejemplo, hay un multiplicador que a medida que tú cobras más, pues tienes más pensión. Lógico, igual que si cobras menos, pues tienes menos pensión, que es eso de limitar o arriba o abajo, si todos hemos contribuido. Entonces, hay muchos sistemas, tantos como puedas imaginar y muchos más, y sí, están Muy incluidos bien. y analizados. Mira, vale, Vicente te pregunta si en el libro tratas aportaciones periódicas como el dollar cost averaging o el value averaging en cuanto a tipos de inversión. Esto más bien son estilos de invertir Sí, o de aportar a una cartera de inversiones, de acciones o de... Y te dice si recomiendas alguna forma concreta de inversión. A ver, esta segunda sí, pregunta, Vicente, cuidadito, no podemos recomendar nada, ¿de acuerdo? Te va eso a decir es. Esmeralda lo que trata ella en el libro y si quieres ya te vas a estudiarlo, pero vamos, que no sirva como recomendación de venta porque no debemos. Aquí esto son decisiones muy personales. Adelante, Eso Esmeralda. es. Y empiezo justo por lo que dice él. Yo normalmente en todos los escritos y en todas las apariciones lo que digo es que me cuestiones a la primera a mí. Si tú eres capaz de hacer eso, al final adquieres el pensamiento crítico y propio suficiente para lanzarte tú al mercado a hacer lo que tienes que hacer, que es invertir bajo tus propios criterios. Esa es mi aspiración, lo que pretendo. Respecto a las modalidades de inversión, pues esas son algunas de las que existen, que es destinar aportaciones periódicas como el DCA, Dollar Cost Averaging, durante un X periodo de tiempo, de manera que unas veces compras caro y otras veces compras barato. En esa está basada, de hecho, este ensayo, en la más sencillita. Luego ya, si tú tienes un capital más grande, ¿qué es lo que interesa? Pues no invertir durante más de un año por la pérdida del coste de oportunidad, ni tampoco destinarlo todo en un momento, aunque pongas a trabajar tu dinero en ese momento. Aquí, como siempre, hay mucha literatura detrás. Unas cosas se defienden en función del perfil de riesgo que tengas, otras cosas no. Todo esto es formación. No recomiendo, como ha dicho, ninguna inversión concreta. Existe un abanico amplio de activos y un sinfín de formas de inversión, pero en el largo plazo, de alguna manera, al final todo se simplifica bastante. Muy bien, Jaime quiere saber si es posible con el libro calcular la pensión que le correspondería cobrar a alguien que no ha trabajado en los últimos años de su vida laboral. Y apunta Jaime que en la web de la Seguridad Social te permiten calcular la pensión estimada bajo distintos escenarios. Sí, sí, sí. En el libro tú puedes calcular tu pensión con la casuística que tú tengas. Porque ten en cuenta, no sé si recuerdas la fórmula que hemos visto, que hay un factor, que este es muy relevante también, que era el IPC del subíndice 25. Esto significa que desde que tú te jubilas, ese índice, ese IPC de 2 años antes, va a condicionar tu pensión. Con lo cual, hablo también de que tienes que tener en cuenta y tienes que estresar
el momento en el que te jubilas hasta el punto de que, dependiendo del mes en el que lo hagas, tu pensión será mayor o menor. Y hago también un ejemplo. Hago distintos ejemplos para que se vea de forma práctica. Con lo cual, si tú no has estado trabajando durante los últimos años, pues eso también va a afectar sobre todo a las bases de cotización y va a afectar a todo. Muy bien. Un espectador te pregunta si conoces el simulador de jubilación de la Seguridad Social y si coincide con las tablas del libro. Vale, lo conozco, no coincide porque dependiendo de cómo hagas la simulación, y aquí hay una serie de factores que en las tablas que yo he puesto en el libro es, como digo, algo conceptual, algo que he escrito como matemática para que te sirva a ti. Y he puesto las tablas concretamente, por ponerte el ejemplo sencillo, ya hay un factor que es ¿cuánto se va a revalorizar tu nómina con el paso de los años? Pues esto es una decisión que yo he tenido que tomar. Si yo tengo, por ejemplo, un programa como Excel en el que puedo estresar el modelo de manera multivariante, pues quizás podría tener, dependiendo de cuánto se revaloriza tu nómina, dependiendo de cómo sea el IPC, porque en este caso también elegí un IPC, una inflación para estas tablas. Entonces, estas tablas están supeditadas a una serie de factores que yo he supuesto, pero que es algo orientativo, o sea, las tablas son algo orientativo para poder continuar la lectura si no quieres hacerlo de forma exhaustiva. Si lo quieres hacer de forma exhaustiva, ahí cada dato va a ser real, porque va a ser tu base de cotización, va a ser el IPC mensual que lo vas a tener que buscar, lo vas a tener que actualizar. Es decir, que están los dos caminos, como siempre, el complicado y más exacto y el aproximado para que puedas continuar la lectura y avanzar. Muy bien. Otra pregunta de otro espectador anónimo. Dice que si tratas en el libro la jubilación con pensiones no contributivas. Pues no lo trato. Lo menciono al principio simplemente como el pilar cero y básico de cualquier sociedad y que se debe seguir manteniendo, que son en las que, con independencia de que nosotros contribuyamos o no, pues dadas unas circunstancias personales determinadas, como por ejemplo la baja por maternidad o la invalidez permanente, una serie de factores que se dan como sociedad, pues que estemos cubiertos por este estado de bienestar que nos debemos ayudar en la parte más baja y a partir de ahí intentar subirnos a todos, pero no trato como pensión no contributiva de forma una vez más directa, pero sin directa, porque si tú al final tienes una pensión no contributiva y ya cuentas con ella, como por ejemplo por una minusvalía, esto ya va a ser una renta y es una renta pasiva que cuando llegue el momento del cálculo tú la tienes que tener en cuenta como tu renta pasiva. Me da igual que sea contributiva que no contributiva. No sé si me explico. La cuestión es que a pesar de que vosotros ahora en esta explicación habéis visto una tartita que pone 60-40, pues la tartita en lugar de ser 60-40, cuando tú calcules lo que vas a gastar y tienes una pensión contributiva, imagínate que supone el 25% de tu gasto. Pues sobre eso trabajas. Fenomenal. Oye, bueno, iba a concluir, pero veo que han entrado dos preguntas más. No te importa, te las hago, ¿vale? Jaime nada. dice, ¿incorporas con el libro algún fichero o algoritmo que nos permita realizar los cálculos de la pensión y del ahorro extra adicional necesario? Fichero no. Incluyo enlaces y yo soy partidaria del trabajo duro. Si luego tú ya encuentras cosas que simplifiquen, pero soy partidaria de que te sientes, de que te pegues con los números, de que te hagas las preguntas y sobre todo, quiero que sea un libro para todos, como he dicho al principio. Hay gente que no tiene ni acceso a Internet, ni tiene acceso al ordenador, ni tiene conocimientos. Entonces, está en dos niveles, lo vais a ir viendo, en un nivel más sencillo y en otro más exhaustivo, pues están los dos, pero no incluyo ficheros también por esta razón que te acabo de decir. Me hace mucha gracia porque leyendo el libro, a mí esa idea me ha venido, vamos, clarísimamente. Esto es yo diría, esto más que un libro es un workbook, como llaman en inglés, ¿no? O sea, Esmeralda me está diciendo entre líneas, saca el bolígrafo, empieza a trabajar y a hacerte los números. Esta idea está clarísima. Es un libro con mucha explicación, pero que el subtexto es, chico, si te interesa, ponte a trabajar.
en los números. Bien, y haz tus deberes. Vicente te dice que ¿qué opinas de la regla del 4% para desinvertir un patrimonio creado a partir del momento de la jubilación? Vale, de eso, pues es una regla más, como todas las que hay. Hay muchas, igual que yo hablaba antiguamente de ese 30% ideal destinar al ahorro y a la inversión. Son cifras que se dan para decir una frase cuando hablas ante miles o 100.000 de personas, pero la cuestión es que esto al final se tiene que personalizar. Con lo cual, lo que opino es que cualquier regla hay que cogerla con pinzas y tú te la tienes que llevar a tu terreno y cuestionarla. Igual que cuando te leas mi libro, tienes que cuestionar mi libro y te lo tienes que llevar a tu terreno. Aquí no hay fórmulas mágicas ni hay una verdad, una única verdad. Hay unas reglas y sobre estas tenemos que llegar a tener el mejor final en nuestro retiro, económicamente hablando. Hablo de la desinversión, que esto es importante. Sobre todo, hablo del rescate de los planes de pensiones, porque esto es algo que también analizo, el plan de pensiones como tal, como producto, para que la gente, igual una vez más, de forma crítica, consciente y propia, pueda decidir si le interesa o no. El rescate de los planes de pensiones es algo relevante porque mucha gente tiene y no llega a conocer el producto que tiene entre las manos. Y luego hablo de la desinversión. ¿Cómo hacer la desinversión? Pero yo no menciono reglas, no menciono regla del 4x4. Yo cojo tus activos, los parto en rentas, en activos líquidos. A partir de ahí digo, ¿cuál era tu gasto? ¿Qué hacemos con las rentas? ¿Llegamos a cubrir? Sí, no. Tocamos entonces los líquidos. ¿Cómo tocamos los líquidos? Pues mira, esto te va a dar para esto otro. Y todo esto te lo cuento en el apartado de la desinversión. Muy bien, pues yo os animo a que veáis los webinarios que tenemos en el canal de Value School con Guillem Roig, con José Antonio Erce, con Isabel Casares. Hay varios ya dedicados a la jubilación. Imaginaos, son webinarios entre 45 minutos y hora y media, con lo cual hay material de sobra para que, además del libro de Esmeralda, esto ya es para cuando los cafeteros, que se van a poner a hacer los números, los muy cafeteros, como decíamos antaño, tenéis información suficiente para planificar bien vuestra jubilación e incluso ya saber hasta la cifra que necesitáis ahorrar para capitalizar a tener el patrimonio que os hace falta. En fin, es un libro tremendamente útil que está publicado con Alienta. ¿Hace cuánto ha salido? Hace muy poquito, ¿no, Esmeralda? Hace nada, nació también en febrero. En febrero, fijaos, estábamos ahora en abril. Vale, está en papel y en Kindle desde Amazon, ¿verdad? Sí, está en todas las librerías tiendas. habituales. Estupendo, fenomenal. Pues oye, muchísimas gracias de verdad, Esmeralda, por explicar también y por aceptar esta propuesta, porque podíamos haber hablado del libro, pero te propuse hacer estos ejercicios porque me parece que, oye, no lo teníamos en el canal, no lo habíamos explicado nunca y gracias de verdad por aceptar el formato que te he ofrecido. Ha sido muy ingenioso de decirlo, la verdad es que me encantó cuando me hiciste la propuesta, original, novedoso y creo que sobre todo útil y práctico para todos los que lo van a ver, sobre todo. Fenomenal, pues muchísimas gracias. A todos os digo que editaremos el vídeo en dos formatos, uno largo y otro más breve para que a lo mejor circule más y lo recomendéis y lo compartáis con la familia, porque esto es información que la tenemos que conocer todos. El vídeo estará disponible en el canal dentro de unos 10 o 15 días como mucho. Sabréis que también tenemos el audio que lo sacaremos en el canal de podcast para que lo escuchéis como prefiráis. Y bueno, Esmeralda, amigos, os doy las gracias por estar aquí todos. La semana que viene tenemos a Inversobrio, a Marcos Pérez, hablándonos de, por fin, el nuevo fondo de inversión que va a implementar su estrategia y su filosofía de inversión. Aquí siempre ha insinuado cuál es, ya podemos empezar a invertir con él. La semana que viene tenemos todo y después tenemos también cartera permanente con la colección Baelo. Antonio Rico nos va a explicar el proyecto editorial que está liderando. El primero de los libros es el de Harry Brown, va a ser una gozada, ya lo veréis. Y bueno, vemos la semana que viene, nos vemos las caras de nuevo. Tenemos una fecha pendiente por confirmar a finales de abril, que os lo diremos pronto, el invitado que tenemos programado, lo vamos a publicar dentro de muy poquito y bueno, que nos vemos la semana que viene y hasta entonces salud para todos. Adiós Esmeralda y adiós amigos. Un placer, gracias.